Bueno, vamos a pasar al mensaje del día de hoy y a partir de hoy quiero que juntos podamos estudiar una parte del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús da un discurso muy famoso que se conoce como el Sermón del Monte. No la Ley del Monte, ese es de otro profeta, ¿verdad? Vicente Fernández era ese, ¿verdad? El hermano Vicente. No, esta no es la Ley del Monte, ese es el Sermón del Monte. Aunque también es la ley, porque Jesús habla de la ley del reino de los cielos en este sermón. Su discurso más largo, por lo menos registrado en los evangelios, es este. El discurso más largo de Jesús, por lo menos el que se registró en los evangelios, pues es este, el del Sermón del Monte. Comienza hablando sobre las famosas bienaventuranzas. Bienaventurado el que hace esto porque le pertenece el reino de los cielos. Bienaventurado el que hace esto. Y luego en este mismo sermón comienza hablando sobre algunas conductas de la vida, como el perdón, como el enojo, como el adulterio, como el divorcio, como la venganza, como amar a los enemigos, la oración, el dinero y las posesiones, no juzgar a los demás. El Sermón del Monte es el discurso más largo, por lo menos registrado, y abarca toda la enseñanza de Jesús en este discurso conocido como el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas. Y a partir de este domingo, quiero que vayamos estudiando estas bienaventuranzas y poder entender lo que Jesús nos quiso decir. Y vamos a hablar sobre esta serie que lleva por nombre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, una invitación a bajar de la montaña. Fíjate bien, el Sermón del Monte es una invitación a que tú bajes de una montaña. ¿Cuál montaña, pastor? Ahorita vamos a ver. Es algo medio paradójico porque Jesús nos invita a subir a una vida espiritual. Jesús nos va poniendo como la escalera para que tú y yo vayamos pisando peldaño a peldaño hasta ir creciendo y subiendo a la vida en Cristo que Él tiene para nosotros. Pero la misma invitación a subir a esta vida espiritual también al mismo tiempo es una invitación a bajarnos de nuestro propio sermón del monte, de nuestra propia ley de vida. Bájate de tu montaña y comienza a subir hacia la vida que yo tengo para ti, dice el Señor Jesús con estas bienaventuranzas. Vamos a leer la escritura, Mateo 5, 1 en adelante. Y comenzamos, dice así: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a las laderas de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Y Jesús les decía: bienaventurado, o en esta versión que tengo dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice, o bienaventurados, los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma forma. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables, Espíritu Santo, que nuestro corazón se disponga a escucharte, Señor, que podamos despojarnos de todo prejuicio, toda mentalidad que estorba para escuchar con humildad tu palabra, y podamos salir edificados esta tarde en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el monte Everest? ¿Sí? Esta enorme montaña que algunas personas se disponen a escalar por lo menos una vez en su vida, porque es un desafío que lleva una preparación de años, de meses, para poder subir hasta la cúspide de este monte llamado Everest.
Hay una región ahí cerca, que es la región de Shepherd, donde esta región, la gente de ahí se dedica a cargarle el equipaje, las maletas a los alpinistas, y son gente muy resistente que ha vivido en esas condiciones durante mucho tiempo, y el Shepherd le ayuda al alpinista a escalar el monte Everest, que le lleva más o menos llegar desde las faldas del monte hasta la punta del Everest, se tarda más o menos 2 meses. Se va parando a lo largo de diferentes estaciones que están colocadas en el monte Everest para provisiones, para descanso, y durante 2 meses van parándose en ciertos campamentos para chequeos médicos, para hasta llegar y cumplir la meta de subir hasta la cima del mundo, porque es uno de los lugares más altos y podríamos decir que es la cima del mundo de alguna forma. A diferencia de los que muchos pueden creer, lo más difícil de subir el monte Everest es bajarlo. De 1921 al 2006, 56% de las muertes que ocurrieron en esa temporada fueron en el descenso, no en el ascenso. Al momento de bajar el Everest fue el momento de la muerte, no fue el momento de subir. 56%. El agotamiento, el clima, las avalanchas, ciertos niveles de altura que son más difíciles para el cuerpo humano que otros, les van afectando. El descenso es de lo más difícil en el alpinismo, dicen por ahí los expertos, ¿verdad? Esta travesía de subir a la cima del mundo, para algunos es su propósito de vida. Muchos viven para eso, se preparan toda su vida escalando diferentes montes, montañas, hasta en algún momento cumplir esta meta. Cumpliéndola, pues creen haberlo logrado, ¿verdad? Y viven básicamente para esta travesía que cuesta mucho dinero y que cuesta pues mucho esfuerzo también poder cumplir eso. En la Biblia también encontramos montañas, ¿verdad? Y parece que a Dios le gustan las montañas. Es más, cuando Dios le da al pueblo de Israel las leyes, ¿verdad? Se las da a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Dónde se las da el Señor a Moisés? Una montaña, ¿verdad? Le dice, sube a la cima de esta montaña y aquí vamos a hablar tú y yo y te voy a dar las leyes. Cuando Abraham es desafiado en su fe, Dios le pide que lleve a su hijo Isaac al monte Moriah y lo suba a la montaña para ser probado ahí su fe del sacrificio de Isaac, que a la mera hora, pues bueno, era solamente la prueba de fe de Abraham. El rey David, al escribir el Salmo 121, dice, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Porque la ciudad de Jerusalén se encuentra edificada en una parte alta de una montaña, en la parte de arriba, y David, viviendo lejos, salía de su ciudad, ¿verdad? Y veía, alzo mis ojos a los montes, veo a Jerusalén en lo alto de esa montaña. A Jesús también le gustaban las montañas, no tanto para escalar o hacer alpinismo, pero le gustaban las montañas para orar. Jesús se apartaba, según Mateo 14:23, se apartaba de las multitudes, subía al monte a solas para orar. El monte, la montaña le proporcionaba a Jesús cero distracciones, el silencio, apartarse. La cima del monte o de una montaña le daba a Jesús el ambiente propicio para un buen tiempo de oración. La famosa transformación o transfiguración de Jesús ocurre en un monte, ¿verdad? El monte, la transfiguración, la montaña, la transfiguración, donde Jesús revela su gloria y aparece Elías y aparece Moisés, pues ocurre también en un monte. Pues el sermón del monte también, ¿verdad? Ocurre en una pequeña montaña donde Jesús se paraba en lo alto, o por lo menos en una parte un poquito más alta, hablaba, ahora sí como que a pura voz de garganta. El Señor Jesús hablaba fuerte, los discípulos escuchaban el mensaje y acomodados estratégicamente lo iban comunicando a las multitudes. Pues no había micrófono, no había bocina, pero Jesús hablaba fuerte, así como el mar o la montaña le proporcionaban a Jesús una buena acústica para hablarle a la mayor posible número de gente. A los discípulos acomodados iban transmitiendo el mensaje a las demás personas y encontramos este famoso sermón del monte. Es muy interesante ver que todo líder o ser humano tiene su propio sermón del monte, tiene sus propias bienaventuranzas. El mundo tiene sus bienaventuranzas, son la contraparte de las bienaventuranzas del reino de los cielos.
Por eso Jesús dice, para que tú subas a la vida espiritual que yo tengo para ti, para que tú empieces a caminar en la vida nueva, tú tienes que bajarte de tu montaña. Y la montaña del mundo tiene su propia bienaventuranza, su monte de la humanidad, del ser humano, tiene su propia bienaventuranza. Si las bienaventuranzas del reino de Dios dicen, bienaventurado el pobre en espíritu o el que reconoce su necesidad de Dios, porque Dios lo bendice, pues la bienaventuranza del mundo sería, bendecido aquel que la puede hacer solo. Bienaventurado aquel que pueda andar en la vida como si Dios no existiera, porque la va a ir bien. Las bienaventuranzas del reino de los cielos dicen, bienaventurado el que llora porque será consolado. Pues las bienaventuranzas del mundo, el monte del mundo sería, bienaventurado el que no llora, sino el que hace llorar. Ese es bendecido. Bienaventurado el que aprende a hacerse de corazón duro para no llorar y puede lastimar a otros antes de ser lastimado. Así me podría extender todas las bienaventuranzas comparando cómo Jesús tiene estos peldaños que se van escalando uno a uno. Y así el Señor Jesús nos invita con esta primer bienaventuranza. La primera bienaventuranza es, bienaventurado el que es pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa, el pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Fácil, pero sumamente difícil para el corazón humano. Ahí comienza la vida espiritual de todas las personas. Es una invitación a la persona a comenzar un descenso de sus propios valores y principios egoístas y empezar a escalar poco a poco hacia la vida espiritual y la vida nueva que Cristo tiene para nosotros. El primer peldaño, porque las bienaventuranzas se tienen que ver como una especie de escalera. Tú no puedes subir al segundo piso de un brinco, necesitas escalones que te vayan llevando hasta el segundo piso. El primer escalón, la entrada, lo primero, lo primordial, el primer paso para empezar a disfrutar de una relación con Dios, de una vida bendecida por Dios, porque básicamente dice, Dios bendice al que, para disfrutar de esta vida bendecida, el primer escalón que tenemos que pisar es reconocer que necesitamos de Dios. Es lo primerito. Es lo primero que nos está diciendo Jesús. Jesús no hablaba nada más por hablar. El Señor Jesús no abría su boca nada más por abrirla. Y Jesús en su corazón ya había acomodado las bienaventuranzas por orden. Y no están así únicamente por casualidad, están así porque Jesús sabía que el acceso al reino de los cielos y el acceso para que Dios nos bendiga, el primer peldaño es reconocer que necesitamos de Dios. Bienaventurado, bendecido, el pobre en espíritu, aquel que reconoce que solo no puede, que sola no puede, aquel que sabe que su dependencia está en Dios. Ese es el inicio de la clave de toda vida cristiana. Y es el peligro de la vida de todos los cristianos. Entre más conocemos de Dios y entre más conocemos de las rutinas espirituales y cristianas, sin darnos cuenta nos empezamos a volver más independientes de Dios. Siempre el corazón del hombre está inclinado a la independencia, y con corazón de hombre me refiero al del ser humano, el hombre y la mujer. Todos estamos constantemente en una batalla para aprender a depender todos los días de Dios, porque este es el principio de la vida espiritual bendecida. Escúchame bien, este es el principio de toda vida espiritual en bendición. Vivir con un claro entendimiento de que no puedo sin la ayuda de Dios. Reconocer que necesito de Dios. Esa es la vida del inicio, ese es el inicio de la vida espiritual. Reconoce tu necesidad de Dios y reconoce tu incapacidad para tener una nueva vida. Lo difícil de la religión es que le engaña a la gente haciéndole creer que puede ganar el reino de Dios por sus propios medios. El reino de los cielos, nos dice Jesús, que nadie lo puede ganar por sus propios medios. Tiene que reconocer su necesidad de Dios para todo, especialmente para ganar el reino de Dios y la vida eterna. Nadie puede ganar la vida eterna por sus propios méritos, por sus propios medios. La religión nos dice que podemos ganar la vida eterna a través de nuestros propios medios,
haciendo buenas obras, haciendo buenas cosas, dando a los pobres, dando a las viudas, ¿verdad? Y Jesús dice, no, primero tienes que reconocer que solo no puedes, sobre todo pues ganar la vida eterna. Nadie puede comenzar su caminar espiritual si primero no es impregnado, no es penetrado hasta lo más profundo de su alma de esta profunda verdad. No puedo yo solo sin la ayuda de Dios. Nadie puede comenzar una vida en bendición, ni nadie puede comenzar una vida nueva en Cristo, en el Espíritu, si no reconoce su incapacidad para para cambiar su vida, para estar mejor. Nadie puede. El pensamiento del ser humano caído, el pensamiento del ser humano que vive sin Dios, dice en su corazón, no necesito de Dios y vivo como si Dios no existiera. Ese es el problema del mundo entero. Vivir como si Dios no existiera y como si no necesitáramos de Dios. Ahora déjame decirte, hay cristianos que viven así. Hay cristianos que viven como si Dios no existiera. Hay cristianos que viven como si no necesitaran de Dios, y ese es el peligro. Esta mentira destruye ministerios, matrimonios, vidas cristianas, grandes ministerios, familias. Esta mentira ha destruido a los más grandes siervos de Dios en algún momento. Cuando el que sirve a Dios comienza a confiar más en sus propios talentos y recursos, es el inicio de su derrota y de su caída. La Biblia ya desde hace mucho tiempo describe cómo se ve la vida de una persona que vive en la cima de su propia montaña. La cima de la montaña del hombre, recuérdalo, es bienaventurado aquel que no necesita de Dios y vive como si Dios no existiera. Esas son las bienaventuranzas del hombre caído, ¿sí? Y ya la Biblia lo describía en el Salmo 10. Salmo 10, verso 4 al 5, la Biblia describe desde hace muchos años la condición de una persona así. Voy a leer este mismo salmo en dos versiones, Salmo 10, 4 al 5, Biblia de las Américas. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Fíjate lo que dice a continuación, sus caminos prosperan en todo tiempo. ¿Sí leímos bien? El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios, pero sus caminos prosperan. Fíjate lo que te voy a decir. Tus juicios, oh Dios, dice el salmista, están en lo alto, lejos de su vista. ¿Por qué los juicios de Dios están lejos del arrogante? Porque Dios está en su monte, que se escala a través de las bienaventuranzas, y el hombre egoísta de arrogante rostro está en su monte, y las leyes de Dios le quedan lejos, dice el Salmo. Están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Mismo Salmo, traducción viviente. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. Yo no soy malvado, pastor. Malvado, pues no sé, el Mencho, ¿verdad? O el Chapo de Sinaloa, esos son malvados. Pero la Biblia dice que el orgulloso es malvado. Que el orgulloso que vive como si Dios no existiera, la Biblia lo cataloga como una persona malvada. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. Otra vez, fíjate, te voy a decir por qué. No ven que les espera tu castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. El que está en su propio monte de sus bienaventuranzas, según los valores del mundo, tiene un perfil que voy a describir a continuación. ¿Cuál es el perfil de aquel que vive como si Dios no existiera o como si Dios estuviera muerto? ¿Cómo se ve la vida de una persona que no reconoce su necesidad de Dios? Primero, no hay señal de conciencia. Es la persona que peca sin mínima pizca de conciencia, miente, roba, se jacta de sus malos actos sin ningún temor de Dios. No tiene ninguna carga de conciencia de lo que está haciendo delante de Dios. Miente, roba, se jacta de sus malos actos, no tiene pizca, no tiene luz en su conciencia que le haga jactarse o reconocer estos malos actos.
Creen que mediante las mentiras y el engaño pueden esconderse de Dios. Creen que si se lo ocultan a los demás, también se lo ocultan a Dios. Pero qué condición tan dura de mente puede haber en una persona para creer que le puede ocultar algo a Dios. Pero el arrogante dice, o el arrogante cree, que como se lo puede ocultar a las demás personas, se lo puede ocultar a Dios. No hay más grande mentira que eso. Creen que mediante la mentira y el engaño pueden esconderse de Dios. El orgulloso que no necesita de Dios vive como si nunca fuera a rendir cuentas de sus actos. La persona que vive bajo sus propias leyes, que no necesita de Dios, es una persona que cree que nunca va a rendir cuentas a Dios de sus actos. Ahora vamos al principio y por ejemplo el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es un recurso de Dios. Y una de las cosas que experimentamos las personas que somos tocadas por el Espíritu Santo es un gran peso por haber desperdiciado tantos años sin Cristo. No sé tú, si a ti te pasó, pero una de las cosas que yo más experimenté en mi conversión fue el peso de haber desperdiciado tantos años sin Dios. ¿Por qué? Porque sin saberlo el Espíritu me estaba diciendo que el tiempo que tengo le pertenece a Dios, que es un regalo de Dios, que todos los días que abro los ojos Dios me está dando una nueva oportunidad, pero el impío vive como si nunca le fuera a rendir cuentas de sus actos a Dios. El orgulloso, fíjate bien, prospera en lo que hace. Quizá no tiene problemas, pero ¿sabes qué es lo que piensa el orgulloso en su corazón? Tengo chamba, no estoy enfermo, me está yendo bien, pero estoy haciendo cosas malas. Entonces, una de dos: o Dios está muerto o no existe. Porque el orgulloso traduce su prosperidad como resultado de creer que Dios no lo está castigando. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Por eso dice el salmista, el pensamiento en el corazón del impío es: Dios no existe o Dios está muerto. Sin embargo, dice el Salmo, prospera en todo lo que hace. Y esa prosperidad del impío, esa prosperidad del orgulloso, ¿cómo la interpreta? Como resultado de que Dios no lo está castigando por dos razones: o no existe o Dios está muerto. Y su prosperidad y su bienestar lo traduce como pues, no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Por eso agrega esa porción del Salmo que me parece muy interesante: mas sin embargo prospera en todo lo que hace. Vive como si Dios no existiera, mas sin embargo prospera en todo lo que hace. Pero no se da cuenta que tarde o temprano rendirá cuentas delante de Dios. Se jactan de sus fechorías y hasta le andan presumiendo a otros sus logros. No me dejarás mentir que en el trabajo, en la empresa, en el negocio, no falta la persona que anda anunciando que se acostó con fulano, con la esposa de tal, con el esposo de tal. Presume sus infidelidades, sus amantes, presume que engañó al esposo o a la esposa diciéndole que lo mandaron del trabajo 3 días a capacitación y se fue de parranda. Y hay personas que muestran sus fechorías como si fueran un trofeo, como si fueran un logro más dentro de su lista de éxitos. El impío se evalúa según su propia justicia. ¿Y adivina qué? Siempre termina bien librado, porque se evalúa según alguien peor. El impío siempre se está comparando con alguien peor que él, peor que ella, para salir bien librado. No quiere perder la imagen que tanto le ha costado construir delante de otros. Es orgulloso. No se va a humillar para nada diciendo que necesita de Dios o necesita ayuda. ¿Sí? Le ha costado mucho esa imagen. El ascenso hacia una nueva vida en Cristo primero nos recuerda que Jesús nos está poniendo los peldaños, uno a uno, decisiones que nos van a ir acercando cada día más a la vida que Dios tiene para nosotros. Pero la invitación de Jesús primero es: tienes que bajarte de tu propia montaña, de tu cúspide del mundo que has construido, tienes que bajarte. Por eso me gustó este dato del Everest, que lo más difícil del alpinista al momento de subir o bajar es la bajada. Porque el bajar en la Biblia significa humillación. Allanar los montes significa quebranto, humillación. Tienes que bajarte de tu propio estilo y valores humanistas. Y lo primero es quebranto, que te lleva a reconocer que necesitas de Dios, que solo
no puedes, que solo no la vas a hacer. En una forma más romántica, en una forma más tierna, más dulce, el Señor Jesús nos dice en Mateo 11:28, la misma invitación, pero con otras palabras. Jesús les dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Vivir en la cúspide de tu propia montaña es desgastante. Cargar con el peso del mundo sobre tus propios hombros es desgastante. El diablo y el mundo es un tirano que le gusta esclavizar a la gente. Pero esta decisión espiritual y de conciencia es tan difícil que la gente prefiere seguir viviendo como esclavo de la tiranía del mundo y del diablo antes que reconocer que está cargado y cansado y que necesita descansar en Dios. Es una ironía, es una cuestión bien chistosa en el corazón de las personas, que lo más peligroso de empezar a escalar hacia la vida que Cristo tiene para nosotros es bajar de nuestra propia montaña. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo la esclavitud, que la invitación de Jesús al decirnos: estás cansado y cargado, yo te quiero hacer descansar, nos parece una ofensa. El impío se ofende, el orgulloso se ofende ante la invitación de Jesús tierna y apacible, diciéndote: yo te quiero hacer descansar. Ven, yo soy manso y humilde, yo voy a llevar tus cargas, aprende de mí que soy manso y humilde, y yo te daré descanso. Al orgulloso le parece una ofensa. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a mostrar que no puede cargar su propio mundo? ¿Cómo va a mostrarle al mundo que está derrotado y que está quebrada por dentro? ¿Cómo va a doblegarse de esa forma? Jesús dice: tienes que bajar primero de tu montaña y pisar el primer escalón, el más difícil. Reconoce que necesitas de mí, dice Jesús. Reconoce que estás cansado o que estás cansada. Reconoce que estás agotado o agotada de cargar todo bajo el peso de tus hombros. La gran ironía es la que acabo de describir. La gente se ofende ante el llamado tierno y dulce de Jesús del descanso. ¿Por qué voy a dejar mi mundo? ¿Por qué quisiera yo un rey si yo puedo ser el rey de mi propio reino? Pero déjame decirte que esta semana, al momento de escribir esto, yo pensaba que es mejor vivir como esclavo en el reino de Dios que vivir como rey de mi propio reino. Definitivamente, no hay otra. Es mejor vivir como esclavo y siervo en el reino de Dios que como rey de mi propio reino. ¿Cuánto va a durar mi reino? ¿60 años? ¿80 años? ¿Cuánto va a trascender mi reino en este mundo? Pues si bien me van mis nietos, y si no, ni eso. Pero la invitación de Jesús es a convertirte en siervo y esclavo. Ahora, ¿cómo logramos bajarnos de nuestra propia montaña y empezar este ascenso? El primero es reconocer que necesitamos de Dios, pero es algo complicado. ¿Sabes qué? Necesitamos el quebranto. No hay reconocimiento de nuestra necesidad de Dios sin quebrantamiento. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, el discípulo del Señor tiene que aprender una vida en quebranto constante. Ahora, este mensaje no es muy atractivo para la carne, pero es vivificador para el espíritu. Escúchame, iglesia, lo que te estoy diciendo. Este mensaje no le parece atractivo a la carne, pero es sumamente agradable al espíritu. A la carne no le gusta que le diga: bájate de tu reino y sométete al señorío de Jesús, pero el espíritu lo anhela. La carne se resiste al llamamiento del quebrantamiento, pero el espíritu anhela ser quebrantado para someterse al gobierno del Señor Jesús, que trae descanso. Es un mensaje que no es atractivo a la carne, pero es sumamente atractivo a la vida del espíritu. Isaías 57:15 dice, ahora me voy a volver acá, Reina Valera, Isaías 57:15. No estoy invitando a ningún predicador, que mi esposa me dijo que estaba invitando a un predicador. Reina Valera 57:15 en Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que dijo: yo habito en la altura y en la santidad, y con él, orgulloso, con el que puede por sí solo,
Yo habito con el independiente, con aquel que puede hacerlo todo bajo sus propias fuerzas, dice ahí. Ese será, no sé, la versión tuya, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios, el sublime, el alto, el que vive en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No puede haber vida en el espíritu sin un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Pero ese reconocimiento de nuestra necesidad de Dios solamente va a penetrar nuestra alma a través del quebranto. Y ya lo dije, es un mensaje repulsivo para la carne, sumamente atractivo para el espíritu. Quebranto es ser partido en dos para llegar a la conciencia, hasta lo más profundo de la médula, en lo nuclear de nuestro ser, a la conciencia de que necesitamos de Dios y que sin Dios no podremos y no tiene sentido esta vida. Para llegar al quebranto existen diferentes caminos. El que casi siempre nos toca es el de las dificultades. El despido, la crisis económica, el dolor, la enfermedad, la bancarrota, el divorcio, la cama de hospital. Casi siempre ese viene a ser el camino del quebranto en alguna forma. El quebranto es el reconocimiento de que soy demasiado inútil para llevar a cabo lo que Dios me ha encomendado que haga. Fíjate lo que te acabo de decir. El quebranto es el reconocimiento de que soy muy inútil para llevar a cabo la misión que Dios quiere que haga. Entre más soy consciente de mi ineptitud para llevar a cabo la obra de Dios, más dependiente me vuelvo de la presencia del Espíritu Santo. Entre más confío de mis propias habilidades para hacer lo que tenga que hacer, ministerio, familia, casa, vida personal, más independiente me vuelvo del Espíritu Santo. Pero el siervo de Dios aprende a vivir quebrantado, es decir, siempre con la conciencia de que lo que Dios le ha encomendado es demasiado grande para sus miserables habilidades, y que no va a poder cumplir el mandato de Dios para su vida a menos que se reconozca inútil para la obra que Dios le ha puesto en sus manos. Uno tiene que aprender a vivir así si quiere aprender a servir a Dios de forma eficaz y confiando en el Espíritu Santo. No hay otra forma de servir a Dios, no hay otro camino de servir a Dios más que quebrantado. No te confundas, el quebrantamiento no solamente es un sentimiento de tristeza. Yo he visto a muchas personas en mi oficina llorando de tristeza, y he visto a pocos quebrantados realmente en el espíritu. He visto a personas llorando de vergüenza y llorando por otras cosas, pero he visto a pocos quebrantados, porque el quebranto los hace conscientes de su necesidad de Dios y produce frutos en sus vidas. Es más que una emoción, es una conciencia y voluntad que se reconoce, que nos reconocemos incapaces ante la vida si Dios no está con nosotros. Nunca he experimentado tanto el quebranto en mi vida como cuando tengo que ministrar, enseñar y animar a otros, cuando ni siquiera estoy yo bien en mi propia vida interior. Es ahí donde el quebranto se hace presente. Es ahí donde uno reconoce que lo que da a otros no siempre es lo que hay en el corazón de uno, en el sentido de habilidades, de conocimiento, de entendimiento del ministerio, sino que uno reconoce que es la obra de Dios y que uno depende de Dios. Y no hay mayor quebranto ni humillación delante de Dios que poder animar, predicar, servir a otros cuando uno ni siquiera está bien en su vida interior. Pero esa humillación es una bendición, porque el Señor Jesús dice: si tú te humillas delante de mí, dice, yo te voy a exaltar. Pero para ser exaltado por el Señor, tú tienes que ser humillado delante de los hombres. Si usted no está dispuesto a pasar humillación delante de otros, y si a usted le gusta la exaltación de otros, entonces ha rechazado la exaltación de Dios. Pero yo prefiero la humillación
de mi propia vida delante de Dios para que Dios me exalte. Este quebrantamiento nos lleva al segundo peldaño de las bienaventuranzas. ¿Qué sucede con el quebranto? ¿Qué procede cuando reconocemos que somos pobres en espíritu y que dependemos de Dios, que necesitamos de Él? Sucede la segunda bienaventuranza. Bienaventurado los que lloran. El quebranto produce un llanto. Bienaventurado el que llora. No, hay gente que llora por hacer lo malo. Hay gente que llora por pasar vergüenzas o porque hizo algo que no debía, se metió en problemas, y la gente llora por un montón de cosas. Pero este llanto en específico es el llanto resultado de un quebrantamiento. Es el llanto que es un segundo escalón en el avance hacia la vida que Dios tiene para nosotros. El primer peldaño, quebrantamiento a través de reconocer que necesitamos de Dios. Segundo peldaño, el llanto. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y reconocemos nuestra independencia de Dios. Reconocemos que hemos vivido independientes, produce llanto. Que hemos aprendido a ser cristianos sin Cristo. Que hemos aprendido a hacer cosas para Dios sin Dios. Que hemos aprendido a servirle a Dios sin estar con Dios. ¿En qué momento hemos alcanzado esta mentalidad los cristianos? Este llanto, dice el Señor, es un llanto profundo, pero Dios no nos va a dejar en el pozo de la conmiseración. Y esta semana que estuvimos en un retiro de pastores, un predicador que le fue diagnosticado cáncer, otro pastor que lo corrieron de una iglesia, ¿verdad? Porque el sistema de los pastores gringos es diferente a los mexicanos. Ellos son contratados por iglesias, es diferente. A él lo despiden de una iglesia y dice que él estaba en el hoyo, si mal no recuerdo. Él dice que él se sentía en un pozo, pero que en ese momento donde estaba sin trabajo y estaba en ese diagnóstico y estaba en ese pozo, él escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿y qué te hace pensar qué te hace pensar que esto es un ataque del enemigo? ¿Por qué no piensas que fui yo el que te puse en este hoyo para estar aquí contigo? Yo te traje a este hoyo para que pudieras estar conmigo. Ese es el llanto. Pero el Señor Jesús dice en esta bienaventuranza: bienaventurado el que llora. ¿Por qué? Porque será consolado. Porque viene el consuelo del Espíritu, viene el ánimo que el Señor da a aquel que ha aprendido a reconocer su necesidad de Dios. Bienaventurado, bendecido por Dios el que siente el peso de lo que Dios ha hecho por él o por ella, y que sabe que su vida no ha sido digna de aquel que murió en el madero por nosotros. Es el peso que produce el llanto de reconocer que Jesús murió por nosotros, no para que tuviéramos una vida tibia con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, no para que hayamos sido libres de algunos hábitos y esclavizados únicamente a otros pocos hábitos, una vida a medias. Este llanto produce un consuelo en la vida de las personas, porque serán consolados. Qué bendecida es el alma que sabe que su Creador le consuela y bendice, dándole su espíritu para fortalecerlo y consolarlo desde adentro. Es uno de los atributos del Espíritu Santo, el que consuela. El Espíritu Santo trae consuelo al alma. Me gustaría, pastor, transcurrir todas estas bienaventuranzas. El que llora, pues necesito que Dios me consuele porque he llorado un montón, pastor. Necesito que Dios me bendiga porque he sido muy humilde. Vamos a verlo los próximos domingos, pero no hay humildad sin pasar por los otros peldaños de las bienaventuranzas. No puedes recibir el consuelo de Dios si primero no pisas el primer paso, que es reconocer que necesitas de Dios. Qué bendición es el ser humano que sabe que Dios sostiene el mundo sobre sus manos y no él y no ella. El que sabe que puede descansar sabiendo que Dios se encarga de su vida. Bienaventurado el que inicia su descenso de su propia montaña del orgullo para comenzar su ascenso hacia el monte de la nueva vida en Cristo Jesús. Bienaventurado, doblemente bendecido. Dios bendice a los que reconocen su necesidad de Él. Dios bendice a los que reconocen su necesidad de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu es el que nos habla, Señor, y no hay palabra humana que pueda mover nuestro corazón, sino
sino más bien tu presencia. Señor Jesús, hoy queremos tomar estos segunditos que quedan de la reunión para poder reconocer, Señor, si nos hemos vuelto cada día más independientes de ti, Señor, cada día más alejados de ti, Señor, que en algún momento los pámpanos se quisieron convertir en la vid, pero nosotros solamente somos el pámpano que depende de ti, Señor. Pero en algún momento quizá nos empezamos a desconectar, olvidarnos que dependemos de ti, Señor. Que la vida cristiana consiste en eso, aprender a vivir cada día más dependiente del Espíritu Santo. No permitas que nos olvidemos, Señor, que tus palabras se quedaron registradas en la Escritura, que son palabras vivas, que son palabras frescas, Señor, hoy y siempre, que nos recuerdan que la verdadera vida en Cristo se construye bajo el fundamento de que necesitamos aprender a depender cada día más del Espíritu Santo. Vuélvenos a la esencia, vuélvenos al origen de nuestra fe, Señor, que es depender de ti, Señor. Reconocer nuestra necesidad de ti para nuestra vida. Aún las cosas que no consideramos espirituales, Señor, como la escuela, como el trabajo, Señor, todo lo que es nuestra vida te pertenece, porque no hay trabajos espirituales, hay gente espiritual haciendo actividades. Vuélvenos al entendimiento de que te necesitamos en nuestras vidas, que solamente tú puedes llenar ese vacío en nuestro corazón. Señor, si es necesario, yo quiero animarte, iglesia, si tú quieres hacer una oración valiente, Señor, dile al Señor Jesús, quizá yo necesite ser quebrantado. Quizá yo necesite quebranto, Señor, en mi vida. Quizá, Señor, mi carne se resiste a reconocer que hay un único Señor y Rey sobre nuestras vidas. Y quizá el quebranto sea lo que necesitamos para que esta verdad se haga consciente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Señor. No permitas que hagamos vida cristiana de servicio, de ministerio, Señor. No permitas que hagamos cosas para ti sin ti, Señor. No permitas que hagamos cosas para ti sin ti. No permitas que tratemos de sacar este ministerio, esta iglesia adelante, Señor, sin depender de ti en todo tiempo, Jesús. Vuélvenos dependientes de tu presencia, de tu dirección, Señor. Y reconocemos, hoy en humildad, reconocemos los embrollos en los que nos metemos, Señor, cuando no te hemos tomado en cuenta, cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero hoy, Señor, queremos bajar de nuestra montaña y empezar a subir contigo, reconociendo que te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén. Puedes ponerte de pie. Muy bien, ¿cuántos reconocen que necesitamos volver a la dependencia de Dios, del Espíritu Santo? Necesitamos urgentemente una iglesia que dependa de la presencia de Dios, porque ese es el fundamento de la vida espiritual, depender de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en tu entrada, tu salida, tus traslados para el trabajo, y tienes que manejar, que el Señor te guarde en su presencia y te libre de todo mal, y prospere todo lo que hay en tus manos, todo lo que la planta de tus pies pise sea conquistado. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Un aplauso al Rey Jesús.